Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, también seguirnos en nuestras redes sociales para compartir y llegar a más personas. A continuación, la historia de la Virgen Santa Cecilia. Conocida como Santa Cecilia, en latín, Santa Caecilia, según el Martyrologium Hieronymianum, fue una noble romana, convertida al cristianismo y martirizada por su fe en una fecha no determinada, entre los años 180 y 230. Los católicos incluyen su nombre en una de las plegarias eucarísticas de la misa, la plegaria eucarística, y los ortodoxos conmemoran su muerte el 22 de noviembre. En la Iglesia Católica, es patrona de la música, de los poetas, de los ciegos, junto con Santa Lucía de Siracusa, de los municipios de Alfafara, Comunidad Valenciana, España, y Villalán de Campos, Comunidad de Castilla y León, que tiene una iglesia consagrada a su nombre, y de las ciudades de Albi, Francia, Omaha, Estados Unidos, Mar del Plata, Argentina, y del municipio de Estanzuela, Guatemala, entre otras. Sus atributos son el órgano, el laúd y las rosas. En honor a ella, un importante movimiento de renovación de la música sacra católica de finales del siglo XIX recibió el nombre de cecilianismo. Referencias históricas. La referencia histórica más antigua sobre Cecilia se encuentra en el Martyrologium Hieronymianum, lo que indica que en el siglo IV la Iglesia romana ya la conmemoraba. En este martirologio, el autor menciona su nombre el 11 de agosto, que es la fiesta del mártir Tiburcio. Pero evidentemente se trata una adición equivocada y tardía, debido al hecho de que este Tiburcio, que fue enterrado en la Vía Lavicana, fue identificado erróneamente con Tiburcio, el cuñado de Cecilia mencionado en las actas de Santa Cecilia. En el mismo martirologio se la menciona el 16 de septiembre, con una nota topográfica: Appia via in adem urbe Roma natali iti passio Santae Cecilia e Virginia, en la vía a pie de la ciudad de Roma, nació y murió Santa Cecilia Virgen. El 16 de septiembre podría ser el día del entierro de la mártir. La fiesta que se menciona el 22 de noviembre, en cuyo día se celebra todavía, fue preservada en el templo dedicada a ella en el barrio romano del Trastevere. Por consiguiente, su origen probablemente se remonta a esta iglesia. Las primeras guías medievales de los sepulcros de los mártires romanos señalan su tumba en la vía a pie, al lado de la cripta de los obispos romanos del siglo III. De Rossi localizó el sepulcro de Cecilia en las catacumbas de San Calixto, en una cripta adjunta a la capilla de la cripta de las Papas, un nicho vacío en una de las paredes que probablemente contenía un sarcófago. Entre los frescos posteriores que adornan la pared del sepulcro, aparece 2 veces la figura de una mujer ricamente vestida, y aparece una vez el Papa Urbano I, quien según las actas de Santa Cecilia había tenido una estrecha relación con la mártir. Venancio Fortunato, obispo de Poitiers muerto en el año 600, en su libro Miscellanea, 1.20 y 8.6, escribió que entre los años 176 y 180, en la época del emperador Marco Aurelio, había muerto una Cecilia en la isla de Sicilia. Ado de Viena, en su martirologio del año 858, incluye a Cecilia de Roma para el día 22 de noviembre, y sitúa el momento de su muerte en el reinado de Marco Aurelio y Cómodo, aproximadamente hacia el año 177. De Rossi, en Soterránea de Roma, 2.147, sugiere que la declaración de Venancio Fortunato es la más segura históricamente. En otras fuentes occidentales de la Baja Edad Media y en el Sinaxaria griego, el martirio se sitúa en la persecución de Diocleciano, aunque se refiere probablemente a una mártir verdadera llamada Cecilia, africana, quien sufrió la persecución de este emperador, cuyo día se conmemora el 11 de febrero. Peakirch intentó fijar la fecha en el tiempo del emperador Alejandro Severo, 229 a 230, AV,
en la persecución de Decio, 249 a 250, y Kellner, en la de Juliano el Apóstata, 362. Ninguna de estas opiniones está suficientemente establecida, ya que las actas de Santa Cecilia, única fuente disponible, no ofrecen ninguna evidencia cronológica. La única indicación temporal segura es la localización de la tumba en la catacumba de Calixto, en inmediata proximidad a la antiquísima cripta de los papas, en la que fueron enterrados los papas Ponciano y Antero, y probablemente también Urbano. La parte más antigua de esta catacumba fecha todos estos eventos al final del siglo II, por consiguiente, desde ese momento hasta la mitad del siglo IV es el periodo dejado abierto para el martirio de Cecilia, 180 a 350. En las firmas del Concilio de Roma de 499 se menciona al templo de Cecilia como Titulus Santae Caeciliae. Actas de Santa Cecilia. Hacia el año 480 aparecieron unas actas de Santa Cecilia anónimas, en latín, que se transmitieron en numerosos manuscritos y se tradujeron al griego. Se utilizaron en los prefacios de las misas del Sacramentarium Leonianum. Según este texto, Cecilia había sido una virgen de una familia senatorial romana de los Metelos, que se había convertido al cristianismo desde su infancia. Sus padres la dieron en matrimonio a un noble joven pagano, Beliries, Valeriano. Cuando, tras la celebración del matrimonio, la pareja se había retirado a la cámara nupcial, Cecilia dijo a Valeriano que ella había entregado su virginidad a Dios y que un ángel celosamente guardaba su cuerpo, por consiguiente, Valeriano debía tener el cuidado de no violar su virginidad. Valeriano pidió ver al ángel, después de lo cual Cecilia lo envió junto a la tercera piedra miliaria de la Vía Appia, donde debía encontrarse con el Papa Urbano I, 230. El diálogo, según la tradición, transcurrió así. Cecilia, tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias, en cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. Valeriano, muéstramelo. Si es realmente un ángel de Dios, haré lo que me pides. Cecilia, si crees en el Dios vivo y verdadero y recibes el agua del bautismo, verás al ángel. Valeriano obedeció y fue al encuentro de Urbano, el Papa lo bautizó y Valeriano regresó como cristiano ante Cecilia. Entonces se apareció un ángel a los dos y los coronó como esposos con rosas y azucenas. Cuando Tiburcio, el hermano de Valeriano, se acercó a ellos, también fue convertido al cristianismo y a partir de entonces vivió con ellos en la misma casa, en completa pureza. El prefecto Turcio Almaquio condenó a ambos hermanos a la muerte. El funcionario del prefecto, Máximo, fue designado para ejecutar la sentencia. Pero se convirtió al cristianismo y sufrió el martirio con los dos hermanos. Cecilia enterró sus restos en una tumba cristiana. Luego la propia Cecilia fue buscada por los funcionarios del prefecto. Fue condenada a morir ahogada en el baño de su propia casa. Como sobrevivió, la pusieron en un recipiente con agua hirviendo, pero también permaneció ilesa en el ardiente cuarto. Por eso el prefecto decidió que la degollaran allí mismo. El ejecutor dejó caer su espada 3 veces pero no pudo separar la cabeza del tronco. Huyó, dejando a la Virgen bañada en su propia sangre. Cecilia vivió 3 días más, dio limosnas a los pobres y dispuso que después de su muerte su casa debía dedicarse como templo. El Papa Urbano I la enterró en la catacumba del Papa Calixto I, 155 a 222, donde se sepultaba a los obispos y a los confesores. La Enciclopedia Católica señala que el relato en sí no tiene valor histórico, es un romance pío, como tantos otros recopilados en los siglos V y V. En cambio, la existencia de los 3 mártires mencionados es un hecho histórico. La relación entre Cecilia y Valeriano, Tiburcio y Máximo,
mencionados en las actas, tiene quizás algún fundamento histórico. La Enciclopedia Católica señala que estos 3 santos fueron enterrados en las catacumbas de Pretestato en la Vía Appia, y sus tumbas se mencionan en el antiguo Itineraria Peregrino. En el Martyrologium Hieronymianum, su fiesta está fijada el 14 de abril, con el comentario Romae Via Appia in Cimiterio Praetestati. Y la octava, el 21 de abril, con el comentario Roma in Cimiterio Calesti Via Appia. En opinión de Luis Duschan, la octava se celebraba en la catacumba de Calixto, porque Santa Cecilia fue enterrada allí. Por consiguiente, si esta segunda anotación en el martirologio es más antigua que las actas mencionadas y el último no cita esta segunda fiesta, se deduce que, antes de que las actas fueran redactadas, este grupo de santos se relacionó en Roma con Santa Cecilia. Se desconoce la fecha en que Cecilia sufrió el martirio. Posible explicación. Según el hagiógrafo Hippo Ulait de Lealle, Cecilia de Roma sería el personaje más enmarañado en la hagiografía romana. No se la menciona en ninguna de las listas de santos de la época, hasta la aparición de las actas de Santa Cecilia, aproximadamente en el año 480. La basílica actual, Santa Cecilia in Trastevere, se encuentra en un sitio que a fines del siglo V era una casa doméstica, y es posible que una mujer piadosa donara su casa para que se convirtiera en una iglesia. La bella iglesia actual se encuentra cerca del puerto Ripa Grande sobre el río Tíber, donde estaba el gueto. Existe una explicación posible. Cerca del sitio de la iglesia Santa Cecilia en Trastevere se encuentra el templo de la Bona Dea Restituta. Esta, buena diosa de la restitución, de la salud, era la diosa romana que curaba la ceguera. Y la palabra latina correspondiente a la ceguera es caecitas, diagonal chechitas diagonal o diagonal quequitas diagonal, muy parecido a caecilia, diagonal chechilia diagonal o diagonal quequilia diagonal. Reputación artística. La reputación artística de Cecilia fue, probablemente, el resultado de una mala traducción de las actas de Santa Cecilia. Venit dies in quo talamus coyacatus est, iti, canentibus, cantantibus, organis, aiella, Cecilia Virgo, in corde suo uli domino decantabat, dicens, fiat domine sio armiem iti corpus maus immaculatum iti non confundar. Vino el día en que el matrimonio se celebró, y, mientras sonaban los instrumentos musicales, ella, la Virgen Cecilia, en su corazón a su único Señor cantaba, diciendo, haz, Señor, mi corazón y mi cuerpo inmaculados y no sea yo defraudada. La palabra latina organis es el plural de organum, que significa, instrumento musical, y se tradujo como, órgano. Entonces la frase, mientras sonaban los instrumentos musicales, ella le decía al Señor, se volvió, ella cantaba y se acompañaba con un órgano. Y así Cecilia se volvió patrona de la música, y a partir del siglo XV, en el ámbito del gótico cortés, se empezó a pintar a la santa cargando un pequeño órgano portátil, y otros instrumentos, un clavicémbalo, un laúd, etc. No, órganos, sino, instrumentos de tortura. En realidad los códices más antiguos no dicen canentibus organis, canentibus como sinónimo de cantantibus, sino candentibus organis, caecilia Virgo. Los órganos no serían instrumentos musicales, sino instrumentos incandescentes, instrumentos de tortura, y la antífona describiría que Cecilia, entre las herramientas candentes, cantaba a su único Señor en su corazón. La antífona no se referiría al banquete nupcial, sino más bien al momento del martirio. Cecilia de Roma y los patronazgos. Papa Gregorio XIII. Pasaron más de 1000 años para que Cecilia fuera proclamada patrona de la música. En 1594, el Papa Gregorio XIII la canonizó y le dio oficialmente el nombramiento, por haber demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos.
Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música. Con los siglos, la figura de Cecilia permaneció venerada por la humanidad con ese padrinazgo. El 22 de noviembre, señalado por la tradición como el día de su muerte, o día de su nacimiento, significando, para la eternidad, fue adoptado en muchos países como el Día de la Música. Desde el siglo XVII en Francia, Italia y Alemania se celebraba su día con festivales musicales. En 1683, la Sociedad Musical de Londres estableció los festivales anuales del Día de Santa Cecilia, donde hasta hoy participan los más grandes compositores y poetas británicos. El patronazgo de Santa Cecilia y la ejecución virtuosa. Es un poco incierto el motivo por el que Cecilia terminó siendo la patrona de la música. Véase, más arriba, lo referente a un error en la traducción de las actas de Santa Cecilia. Narran las actas de su martirio como fue condenada a morir asfixiada en humo, y en vez de ello, a pesar de haber pasado más de un día en semejantes condiciones, comenzó a parafrasear, cantando, el Salmo LXX, que mi corazón y mi carne permanezcan puros, oh Señor, y que no me vea defraudada en tu presencia. La práctica musical en sí misma se estaba convirtiendo en la quinta esencia de la virtud, y tenía como meta el virtuosismo. Algunas pinturas, como las de Artemisia Gentileschi y Bernardo Strozzi, muestran la conexión entre la ejecución virtuosa, la imagen cada vez más fuerte del artista, y una cultura que en el curso del siglo XVI se vuelve cada vez más extravertida. 8. Otros patronos de la música. En otros momentos de la historia, la música se relacionaba con el rey David, que tocaba una especie de cítara. También San Jerónimo de Estridón, San Antonio de Padua y San Francisco de Asís se representaban en un contexto musical. Existen cuadros de la Edad Media en que María Magdalena aparece bailando sola al son de instrumentos profanos. En la iglesia dedicada a María Magdalena, en la aldea de Cusiano, en el norte de Italia, su vida se representa en una serie de frescos atribuidos a Giovanni y Battista Baschenis, 1475 a 1495, dos artistas bastante desconocidos que provenían de una familia de pintores de donde surgiría el conocido pintor Evaristo Baschenis, 1617 a 1677. En uno de los episodios, inspirados en la leyenda áurea, se ve a un trompetista anunciando la llegada de la Magdalena a Marsella, puerto de la actual Francia, embarazada, en compañía de Marta de Betania, María de Betania y Lázaro de Betania, que, por un error de interpretación de los evangelios, en esa época se consideraban sus hermanos. En los últimos dos frescos, 3 ángeles ejecutan un concierto mientras otros ángeles portan su alma al cielo. Santa Cecilia y Florencia. Actualmente es universal el estatus icónico de Santa Cecilia como patrona de la música, aunque al principio se la relacionaba solamente con Roma, donde se construyó su antiquísima basílica en el siglo V. El renacimiento de su culto en el siglo XVII generó un renovado interés por parte de poetas, músicos y pintores, muchos de ellos en la órbita romana. Su narración se basa en la leyenda dorada, del siglo XIII, y en escenas de su vida pintadas a principios del siglo XIV. No son muy conocidas las conexiones entre Santa Cecilia y Florencia, donde una nueva academia musical la adoptó como patrona en 1607. Bajo el reinado de los Medici, Florencia estaba dominada por santos, pero, con el renovado interés en el culto de Cecilia, su imagen empezó a proliferar entre los artistas florentinos, por ejemplo, Artemisia Gentileschi y Carlo Dolci, por el patronazgo de algunos de los mecenas Medici, Cosme II de Medici y su esposa, la gran duquesa María Magdalena de Austria, además de Vittoria della Rovere. También, existió una relación especial entre Santa Cecilia y la joven cantante florentina Arcángela Paladini 1622.
quien puede haber sido la modelo para una de las pinturas de Artemisia Gentileschi de la Virgen Mártir. Es notable la transformación de Cecilia desde una virgen en éxtasis, establecida especialmente por la obra de Rafael en 1515, hasta la figura alegórica que crearon los artistas del siglo XVII como una musa inspiradora, la personificación misma de la música. Los invitamos a compartir para poder llegar a más personas. Nos pueden encontrar en la página de Facebook San Juan Bautista Ventas.